con los tiempos que estamos viviendo ahora. El apóstol San Pablo le llamaba los últimos tiempos, ¿okay? Entonces, pero los últimos tiempos empezaron hace 2000 años, ¿okay? Entonces, ahorita estamos más cerca del final, ¿okay? Mi nombre es Jesús Mata. Yo asisto a esta congregación del pastor Marcos Aceves, y es un placer para mí poder hablarles de la palabra de Dios. ¿Okay? Quisiera que empezáramos con una palabra de oración. Por favor, inclinen sus rostros si quieren. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú eres el promotor de todo, Señor. Tú eres el que estás en control de todo, si nosotros así te lo permitimos, Padre Santo. Y nosotros queremos estar bajo esa sumisión, Señor, Padre Santo, y nos humillamos delante de tu presencia, Padre, y queremos, Señor, queremos ser usados, Padre Santo, como canales para que tu palabra fluya, Señor, y sea de bendición y haga el trabajo al cual tú la envías, Señor. Padre, sin duda que aquí hay personas de diferentes partes, con diferentes problemas, lo cual yo no los conozco, pero tú sí conoces, Señor, y tú tienes el remedio para todos esos problemas, Padre. Pero primeramente queremos que todos te conozcamos a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, y por favor quiero que abran su palabra, su Biblia, en Mateo, libro de Mateo, capítulo 24, en el versículo, vamos a tomar un versículo como base, el versículo 12, Mateo 12, 24. 24, 12. 24, 12, perdón. Ok, 24, 12. Y dice la palabra del Señor, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense, el amor de muchos se enfriará. Es como si nosotros ahorita estamos bien firmes y bien alegres, y que dentro de 5 o 10 años vean que el hermano Mata se enfrió. Qué triste va a ser, ¿verdad? Después de haber conocido la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, aquí el Mateo pues nos está dando una narración, ¿verdad?, donde el Señor Jesucristo está hablando de las señales de los últimos tiempos, ¿ok? De los últimos tiempos. Y dice, y por haberse multiplicado, ¿qué? Multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿ok? Siempre la maldad se multiplica más que la bondad. Como que a veces parece como que la maldad cubre la bondad, ¿okay? Pero pues por eso Dios nos ha puesto aquí como la sal de la tierra, ¿okay? Y pues dice que si la sal de la tierra pierde su sabor, pues nadie la respeta. Por eso nosotros siempre debemos estar agarrados de la palabra de Dios, siempre en comunión con el Señor, para que esa sal no pierda su sabor. ¿Okay? Ahorita en estos días se tiene muy poco respeto por la iglesia, se tiene muy poco respeto por las cosas espirituales y por los líderes espirituales. ¿Okay? Entonces, en tiempos antiguos, cuando predicadores como el Spurgeon y el Wesley y todos esos, se tenía mucho respeto por un pastor, ¿verdad? Se quitaba la gente el sombrero, ¿verdad? Y ahora como que eso se va olvidando.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús habla de las señales antes de la segunda venida. ¿Okay? Antes de la segunda venida. Cuando Él venga, pues todos sabemos que va a venir a reinar. Él ya no va a venir como Salvador, va a venir a reinar. ¿Okay? Entonces, dice, aquí la palabra multiplicado es una palabra que habla de una multiplicación rápida, de una multiplicación rápida, un aumento rápido. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Pues no vayamos tan lejos, unos 10 años atrás, 20 años, ¿verdad? Y no había mucho de lo que estamos ya viendo. ¿Okay? Todos, ni para cuando creíamos que se iba a llevar a cabo lo que estamos viendo, lo que vimos hace poquito, el evento de la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo. Yo me acuerdo en los 70s, pues no, estaba muy lejos de pensarse en eso. Mas ahora sabemos que es una realidad. Entonces la maldad se ha multiplicado. ¿Okay? Entonces la palabra maldad es una palabra que se deriva del griego, de una palabra que se llama anomia, ¿okay? Que quiere decir sin ley. Quiere decir sin ley. Quiere decir cuando todos hacen lo que les da la gana. ¿Okay? Pues sé que la velocidad es a 55, a 65, pero a mí me vale, yo voy a darle a 85. ¿Okay? Y a veces, curiosamente, hemos visto hasta muchos pescaditos que hasta parece que les salen alas. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir la palabra maldad, anomia, sin ley, una anarquía, donde todos hacen lo que mejor les parece. Allá en el libro de los jueces, ellos pasaron, también estaba sucediendo algo similar. Ahí en Jueces, si lo quieren apuntar para los que están tomando nota, Jueces 21-25. Ahí dice simplemente esta frase: cada quien hacía lo que mejor le parecía. ¿Okay? Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Entonces, está muy similar a los tiempos de ahora. Una gente que vive sin ley, y no solamente vive, se goza en ese estilo de vida. ¿Okay? Gente que rechaza no solo las leyes civiles, sino también las leyes de Dios. Si rechaza las leyes civiles, con más razón las leyes de Dios. ¿Okay? Ellos dicen algo así: a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Verdad? Es muy familiar esta expresión, ¿verdad? Y la gente que vive sin ley en los últimos tiempos, ¿verdad? Vamos a ver unas características. Vamos a ver las características de esa clase de gente en estos días, en los últimos tiempos. Vamos a ir a 2 de Timoteo, en el capítulo 3. Quiero que vayan por favor ahí a Timoteo, capítulo 3, segunda. Okay. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y en el vamos a ver el versículo 1. Okay, ¿ya están ahí, hermanos? Ok. Dice la palabra del Señor así, dice: también debes saber esto. O sea, como que el Señor como que nos da un énfasis ahí a que digo, no debes de ignorar esto, debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Okay? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, ¿qué más? Soberbios, blasfemos, desobedientes, ¿qué más? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Okay? Fíjense, entonces todos esos pues son unos adjetivos que dice uno, ¿cómo es posible que vaya a haber gente tan así? Amadores de sí mismos, soberbios, orgullosos de la raíz, dice soberbios, vanagloriosos. Eso también tiene como, podemos buscar un sinónimo, y es fanfarrones, vanagloriosos, intemperantes, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, impíos, ¿okay? Es alguien despiadado, sin respeto por Dios, sin devoción a las cosas de Dios. ¿Okay? Eso es una persona impía. ¿Okay? Ingratos, implacables, es consagrados a la maldad. Fíjese, alguien que se consagre a la maldad es una persona ingrata. ¿Okay? A veces usamos esos adjetivos, a veces acá, no seas ingrato, ¿verdad? Yo creo que no sabemos lo que estamos diciendo. Le estamos, aquí dice que es algo feo. Implacables, consagrados a la maldad, calumniadores. Esta palabra es alguien que acusa falsamente, alguien infamador, alguien murmurador. Aquí entra en este adjetivo de calumniadores. Intemperantes o intemperantes, nada los frenará. Es un desenfreno continuo. ¿Okay? Entonces, crueles. Esta clase de persona se goza haciendo sufrir a otros. Esa es una persona cruel. Es un inhumano, es un bárbaro, fiero e infame. ¿Okay? Esa es una persona cruel. Aborrecedores de lo bueno, traidores, una persona hábil para engañar. Es un traidor. Persona que falta a la lealtad, es una persona infiel. ¿Okay? Impetuoso, es una persona violenta, en una forma precipitada. Infatuados, es lleno de presunción o vanidad infundada y hasta cierto punto ridícula. ¿Okay? Esa es una persona infatuada. Amadores de los deleites más que de Dios. Dice, por haberse multiplicado la maldad, habrá una anarquía tal que ni siquiera podemos imaginar. Así van a ser los últimos tiempos, y pues ya estamos viendo parte de esa clase de estilo de vida en este tiempo. ¿Okay? Dice, por ejemplo, vamos a dar unos pequeños ejemplos de esta generación así. Dice, la legalización del aborto. Ahora, me decía en la mañana el hermano Esparza que si contaran todos los abortos que se han hecho, pues ya rebasa al número más que las personas que se han muerto en las guerras. ¿Okay? Entonces, la legalización del aborto, la legalización de la marihuana, nunca tampoco íbamos a imaginar que se iba a legalizar eso. Ahora resulta que todos fuman marihuana para calmar los dolores, ¿verdad? Y ahí andan los nietos detrás de la abuelita diciéndole que le diga al doctor que le dé esa clase de medicina, y allá ellos le están ayudando. ¿Okay? La legalización de los homosexuales, del matrimonio de homosexuales, la legalización de la eutanasia ya en algunos países. ¿Okay? En Colombia
pusieron un anuncio, no hace mucho, decían que aprobaban una ley a los varones que debían de cargar en su cartera condones, ¿verdad? Ya es una ley, aquí también los cargan, pero ya como una ley, como si por eso fuera a disminuir el aumento de embarazos no deseados. ¿Okay? Nosotros sabemos que el problema está en el corazón del hombre, ¿verdad? No está, en otras ocasiones a veces el gobierno les hace estadios, canchas de deporte a los jóvenes para que cambien de estilo de vida, pero el corazón solamente Dios lo puede cambiar y el problema está ahí, ¿verdad? Entonces esto es lo que sucedió en Colombia. Es una característica de gente sin ley, gobernantes que están pues en el poder, gente sin ley, sin temor a Dios. En México entrevistaron a un escritor, fíjense, un escritor, pues hay escritores de mucha reputación, y le preguntaron que qué opinaba de la legalización de las drogas, y él opinó que pues que deben ser legalizadas. Él dijo, deben de ser legalizadas, y pues estos son los hombres ilustres, ¿okay? Los hombres ilustres, características de hombres sin ley. Cada que hay un juego de renombre, cuando juega la selección, siempre venían, que traían a los brujos para que bendijeran a la portería contraria, ¿verdad? Y andaba el brujo mayor echando sus conjuros, ¿ok? Otra cosa, los brujos cibernéticos les aceptan y nadie se opone, una sarta de tonterías, ¿verdad? Ahora pues ya los brujos ya tienen toda la libertad para presentarse, y no puede algún predicador que salga predicando la palabra de Dios, porque luego le paran el alto o le hacen la vida imposible. Dice, por haberse multiplicado la maldad, dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará. Dice, muy pronto vamos a ver tan común que se casen los hombres con hombres. Ya se legalizó, y pues Dios nos libre, ¿verdad? Para los que estamos predicando la palabra de Dios, va a haber más oposición, ¿verdad? Va a haber más oposición para las congregaciones cristianas, va a haber más oposición para los pastores, porque pues cuando es una ley, pues inclusive pueden forzar a los pastores que casen a las personas del mismo sexo. Y pues Satanás está en todo esto. Él va a obrar de cualquier forma para que cada día se vaya apretando el nudo, y que nosotros dejemos de predicar la palabra. Entonces el amor de muchos, dice, el afecto natural, pues hay mucho egoísmo. Todo tiene su raíz en el corazón del hombre. El corazón del hombre, dice la palabra de Dios, es malo. Dice Jeremías, dice que el corazón del hombre es malo, ¿verdad? Que ahí está la maldad. Dice que el afecto de muchos se enfriará, el amor de muchos se enfriará. Enfriar es otra palabra que viene del griego, de la palabra suco, que es enfriar soplando en forma rápida. O sea que así como la maldad se aumenta, también así el enfriamiento de los cristianos, así va a ser rápido, ¿verdad? No va a ser muy común de personas que ustedes vieron antes, que conocieron, que estaban yendo a la iglesia y participando y todo, entonces después los van a ver participando en las cosas del mundo como sin ninguna convicción. Así, ese es el enfriamiento, ¿okay? Obviamente que todo eso va en aumento, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el pecado va de mal en peor, ¿okay? Entonces
de ahí viene es un enfriamiento rápido. En Mateo 24:37, ahí también el Señor Jesucristo nos da otra pauta. Dice, mas como en los días de Noé, y ahí tenemos que ver cómo vivían en los días de Noé para poder comparar la clase de vida que vivimos en estos tiempos. Ok, más como en los días de Noé, y ahí vamos a Mateo 24:37, por favor, si gustan ir ahí. Mateo 24:37. Ahí estamos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, se va acercando al tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y el 38 dice, porque como en los días de Noé, días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ok, pudiéramos decir, pero pues ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que estaban comiendo y bebiendo y casándose? Que hasta cierto punto no es bueno eso. Todos nos reunimos a hacer nuestras reuniones de carnes asadas y comemos y bebemos y también nos casamos. ¿Qué tiene de raro? Pero lo que nos dice aquí, ¿verdad? ¿Cómo estaba la gente esa? No era una convivencia así bonita y sabrosa como lo sabemos hacer. Aquí la palabra comiendo, ¿verdad? Es una palabra que viene del griego, de la palabra trogo, de la cual se deriva la palabra tragar, ¿verdad? Es muy diferente tragar que comer. Comer, usted come pausadamente, come ordenadamente, y ellos estaban como una persona cuando mordisquea una parte y mordisquea la otra. Eso era mordisquear lentamente. Ejemplo de morder, es como por ejemplo, cuando muerde tiene 10 manzanas y a todas les da un mordisco. Así era la cosa. Y entonces era un desperdicio. Era un desperdicio. Entonces aquí es una aplicación literal, que literalmente así estaban viviendo. Era un desorden en los días de Noé. Dice, y en el sentido literal, es una persona que anda mordisqueando aquí y aquí y aquí y allá, en todo lo que se refiere a todo lo que el mundo ofrece. Todo lo que el mundo ofrece, están bebiendo, ¿verdad? Y estos, cuando habla de beber, se refiere a beber, no beberse una vaso de agua, es beber embriagándose. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando allá en el libro de Génesis, parece que en el capítulo 8 o 10, cuando Noé dice que plantó una viña y dice que se embriagó, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ir para allá. Entonces esto designa a un pueblo, a una ciudad, gente sin ley. ¿Ok? Eran las características de la gente de los días de Noé. Entonces, por eso dice el Señor Jesucristo aquí en el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así va a ser las costumbres cuando se esté acercando la venida del Señor Jesucristo. Así va a estar la gente, así va a estar la situación, va a haber un desorden, ¿verdad? Entonces, Él nos previene para que nosotros estemos atentos. Dice que el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes.
Dice que cuando dice casándose, fíjese, casándose también viene de una palabra griega gameo, que se trata de matrimonios entre personas del mismo sexo. Personas del mismo sexo. Bodas entre hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Okay? Entonces, poco a poco nos vamos a tener que ir a estar acostumbrando a ver toda esa clase de escenas. ¿Ok? Y pues mi esposa que limpia casas, dice que ella va hacia, pues la mandan, ¿verdad? Tiene que ir y dice que viven, se puede decir, hasta mejor que como vive cualquier otra persona. O sea que tienen todos los lujos y pues tienen sus niños que han adoptado. ¿Ok? Entonces, hermano, pero eso es la apariencia que Satanás quiere dar. Sí. Hasta en los gobiernos, dices, ellos viven mejor que un matrimonio normal, son más Sí. educados, Claro. porque Satanás sí trabaja, pura Sí. costura, pura limpieza, puro amor, pero Dios lo prohíbe. Yo tengo unos vecinos ahí, hermano, y son tan atentos y digo, "Ay, caramba, pues yo le pido a Dios que me dé el valor, ¿verdad?, para hablarles, pero son tan amables, hermano, ¿verdad? Salen y, hi vecino, hi neighbor, hi neighbor. Y ya le digo, Señor, sálvalos, Señor, sálvalos. O si no, sálvame a mí también, porque si no me van a regañar si no me salvan. Okay. Pero bueno, digo, pues también hay como personas, como ciudadanos, también se merecen su respeto, ¿verdad? Claro. Entonces, tiene que ser en el tiempo de Dios. Me estaba platicando el otro día un hermanito, dice, pues estamos platicando del tema, y me dice, ¿sabes qué? Yo trabajo, mis patrones son homosexuales. Bueno, dijo, mi patrón es homosexual. Y dice, pero ¿sabes qué, hermano? Dice, yo sé que lo que están haciendo está mal. Y también sé que yo tengo necesidad y sé que tengo que trabajar y sé que él es el patrón y sé que lo tengo que obedecer. Pero dice, lo que yo siempre estoy orando por ellos, dice, y lo mejor, dice, que cuando comemos, porque a veces resulta estar el hombre ahí que le dice, ¿sabes qué? ¿Puedo orar por los alimentos? Y dice él, sí, está bien, adelante. Entonces eso ya es una puerta que se abre, ¿verdad? De una puerta que se abre. Hay veces que Dios nos manda a hacer una acción rápida, pero también a veces Dios nos manda a tener paciencia y compasión con la gente. ¿Okay? Entonces, cuando se trata hoy en estos días la gente se embriaga, hay una embriaguez, ¿verdad?, de los placeres del mundo. Eso hay algo metafórico, ¿verdad? Se embriaga la gente, pero con los placeres, con todo lo que se encuentra ¿okay? Y pues ya les dije, cuando habla de casándose y dándose en casamiento, ¿verdad?, era de matrimonio entre hombres, entre personas del mismo sexo. En verdad, todos saben que pues ya ahora, pues ya que se abrió el closet, ya nadie se esconde, ¿verdad? En la Navidad pasada estábamos viendo y salió el Elton John, ¿verdad? Él es homosexual y estaba celebrando. Dijo que la Navidad le había traído un regalo muy maravilloso y que pues que le había traído a su novio, ¿verdad? Y pues son características de gente sin ley, ¿verdad? Y pues la mayoría pues les aplaude, ¿verdad? Prende usted la televisión y sale el Ricky Martin y lo traen aquí, ¿verdad? Como un hombre muy amoroso y esto y que el otro, pero pues amorosamente gay, ¿verdad? Entonces, ok, entonces dice que dándose en casamiento también era una acción de casándose y divorciándose. Okay, esa es por eso el Señor dice casándose y dándose en casamiento.
O sea, que se casaban y se divorciaban, ¿verdad? Y yo me imagino que en ese tiempo ya ni siquiera compraban los anillos, ya nomás los rentaban porque sabían que se iban a divorciar rápido, ¿verdad? Así lo hacen en Hollywood. Los rentan, al cabo los rentan nomás por un rato y ya. ¿Ok? Entonces, estas son señales de los últimos tiempos, ¿verdad? En la mente del diablo está la destrucción de la familia. Porque si destruye la familia, va a destruir un país. ¿Ok? La familia son los fundamentos, todos saben que son los fundamentos morales de una nación. Amén. ¿Ok? Y por eso ahorita hay tanto ataque a la familia. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de estar bien firmes, ¿verdad? No lo que decimos nosotros, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Esto dice la palabra de Dios, ¿ok? Y de ahí no nos sacan. Jesús dice, todo esto se hará como en los días de Noé, se casaban y bebían y se daban en casamiento hasta el día en que entró en el arca. Obviamente que hay un tiempo que Dios dice hasta aquí, ¿verdad? Dios es un Dios de misericordia y nos da tiempo para arrepentimiento, pero hay un tiempo que hasta aquí. Dice la palabra de Dios que no fue Noé quien cerró la puerta, dice que el Señor cerró la puerta. Y cuando el Señor cierra, nadie abre, y cuando el Señor abre, nadie cierra. ¿Okay? Hay un tiempo también para arrepentirnos, que el Señor nos está diciendo, y si no lo hacemos, pues el corazón se va endureciendo. ¿Ok? Una vez leí un pastor que dijo, y caramba, pero ¿cómo aguantaron los animales con tanto peste? ¿Se imaginan cuántos días estuvieron ahí? Creo que estuvieron como 5 meses o algo así, ¿verdad? ¿Se imaginan? Yo me acuerdo que allá en el sur les cambiábamos, les limpiábamos los establos a las pobres vacas y pues era una pestilencia, no era nada agradable, ¿verdad? Y entonces dice, ¿cómo aguantaron? Pues los animales aguantaron, prefirieron aguantar el peste encerrados que el juicio en libertad. Afuera el Señor estaba llevando a juicio. A lo mejor pasó como cuando el pueblo de Israel nunca desgastó zapatos ni vestido ni nada. A lo mejor no sucedió esa cosa. O pudo haber como diseñó Dios el arca, pudo haber una forma de desagüe o salir al mar. Exactamente. Dios hizo muchas cosas. Sí. Y hay veces que nosotros nos quejamos aquí en la congregación que por esto y que por lo otro y esto y lo. Al fin y al cabo estamos adentro donde está la presencia de Dios. Es mejor estar aquí donde hay problemas que afuera donde va a haber juicio, ¿verdad? Entonces los animales, ahí nosotros aprendemos de los animales. Ellos estuvieron ahí fieles adentro, aunque sea con el peste, ¿verdad? Y pues no es nada agradable. Hace unos años que llovió mucho, yo estaba viviendo en la isla. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que el Señor Jesucristo nos deja estampado en esta aquí va a ocurrir. Nos parezca o no nos parezca, va a ocurrir, todo se va a cumplir. Entonces, dice aquí, mirar por sí mismos. Nosotros debemos siempre estar agarrados, injertados en la palabra de Dios. Y debemos de crecer, debemos de madurar, ¿ok? Que nuestros corazones no deben estar, dice, cargados de glotonería, ¿ok? Dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, bueno, ahí da una lista de que entonces estarán dos, ¿verdad? Arando y pues uno se va a ir y el otro no. Entonces, fíjense que estaba yo viendo aquí precisamente en este versículo que les hablando de cuando Noé se embriagó,
¿ok? Y pues a veces uno, cuando se pone uno a ponerle atención a la palabra de Dios, saca muchas conclusiones. Aquí yo estaba viendo ahí en el capítulo 10 de Génesis, si gustan ir ahí, cuando tiene que ver cuando se embriagó Noé, ¿ok? Cuando se embriagó Noé, en el versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, ¿ok? Entonces, bueno, hablando de la genealogía de Noé, saben que Noé tuvo 3 hijos, Acam, Sam, Sem y Jafet, ¿ok? Entonces dice que Cam tuvo cuatro hijos, ¿ok? Tuvo a su primer hijo, que se llamó Cus, que era su primogénito, que es de donde vienen todos los de color, ¿verdad? De ahí donde se pronunció mal la pigmentación. Entonces, como es África, Etiopía, donde está pues la mayoría de la raza negra. Ok, y el segundo hijo se llamó Misraim, que son los que habitan en Egipto. Egipto, bueno, hablando de Cus, ¿verdad? Casi la brujería viene de allá, todo eso de todo eso de la brujería, ¿ok? Entonces, el segundo hijo se llamó Misraim, que es donde viene de Egipto, y Egipto es un símbolo de la idolatría, del pecado, ¿ok? Por eso el Señor dice, no harás como los egipcios. Egipto es símbolo también del mundo. El tercer hijo dice que se llamó Fut, que dice que era un arquero, pero que era un arquero, no crean como los que salen acá compitiendo, era un arquero despiadado, era un arquero despiadado. Pero dice que Noé maldijo a Canaán. Entonces, ¿por qué maldijo a Canaán si fue Cam el que le faltó, verdad? Entonces, no fue una cosa tan sencilla, fue algo feo de lo que Cam hizo con Noé. Entonces, por eso maldijo a Canaán, hijo de Cam. Y en este tiempo todavía Canaán no nacía, ¿verdad? Pero sin embargo lo maldijo antes de que naciera. Entonces maldicieron de Noé, de Noé a Canaán. Entonces eso, una maldición es de que alguien siempre va a estar abajo de la otra, ¿ok? Esa es una maldición, ¿verdad? Que alguien, yo maldigo que cuando uno maldice a una persona es que aquella persona no va a prosperar, que aquella persona va a estar siempre sujeto, ¿verdad? al mando del otro. Entonces dice que Cus engendró, ¿verdad? Cus ya traía los genes y los rasgos y las conductas que se traen en los genes del pecado ese que cometió Cam, ¿ok? Entonces dice que engendró a Nimrod. Y sabemos que Nimrod, ¿verdad? Que ese es el fuerte, el duro, y llegó a ser el primer poderoso en la tierra, del cual dice que él fue el que fundó la ciudad de la Torre de Babel, ¿ok? Entonces, todos los descendientes de Cam, ¿verdad? Que fueron todos estos que nombré, ¿verdad? Entonces, y ya después de Nimrod, tienen que ver con los últimos tiempos, ¿verdad? Porque de ahí se viene una genealogía de pecado, de confusión, ¿ok? Entonces, en el versículo 10 dice que fue el comienzo del reino de Babel, que Babel significa confusión, ¿ok? Y todos se sometían a este Nimrod. Los descendientes de Nimrod dice que fueron los que construyeron esa torre, ¿ok? Y esa torre la construyeron tan alto, pues que ellos pues querían hasta cierto punto ser independientes, que querían llegar más allá de lo que era Dios, ¿no? Esa característica de esa gente es gente que no se somete a nada, es gente que es ególatra, es gente que es gente sin ley, ¿ok? Entonces
podemos ver cómo está el mundo, ¿verdad? En la confusión que está espiritualmente, ¿ok? Están confundidos. Nosotros nosotros no somos pueblo sin ley, ¿ok? Nosotros respetamos las leyes. Dice la palabra de Dios, inclusive ahí en Romanos 13, dice que nosotros somos un pueblo que debemos de respetar las leyes civiles, y con más razón las leyes de Dios, ¿ok? Dice, si nosotros no nos podemos someter a las leyes de la tierra, mucho menos nos vamos a poder someter a las leyes de Dios, ¿ok? El cual ve usted como gente sin ley. Una persona que no se puede someter a las leyes de Dios cae en la categoría de gentes sin ley. En 2 Tesalonicenses 2:1 dice que, pero con respeto a la venida del Señor Jesucristo, vayan por favor ahí a 2 Tesalonicenses, y ya estamos casi cerrando. 2 Tesalonicenses, ¿dónde está? Gálatas, Colosenses, 2 Tesalonicenses, Timoteo, después de Colosenses. Ok. Entra Apocalipsis y Génesis. 2:1. 2. ¿Qué dice, hermano? Si alguien me lo puede leer. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Sigo que sí? ¿El 2? Sí, por favor. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El 3 también. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Ok, entonces ahí nosotros debemos tener cuidado y dice ahí, nadie os engañe en ninguna manera. O sea que nosotros debemos de estar alerta, ¿verdad? Siempre creyendo lo que dice la palabra de Dios, porque dice que va a venir la apostasía, es un enfriamiento de la iglesia, ¿ok? Dice que el anticristo vendrá con un gobierno de anarquía, ¿verdad? Que él va a querer tomar el lugar de Dios, ¿ok? En el versículo 5 dice, no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. O sea que dice que no tenemos que esperar, ¿verdad? Para nosotros ponernos a pensar. Nosotros dice que nadie os engañe. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea que ya está aquí, porque ya están las señales que se han manifestado. Dice, el misterio. Cuando habla de misterio, habla de algo oculto a los incrédulos, pero no para nosotros, porque nosotros ya conocemos, ¿verdad?, la palabra del Señor. Ya para nosotros no es ningún misterio, ¿ok? Nosotros, dice la palabra, dice allí en 1 Timoteo 3:16, dice que el misterio de la bondad, nosotros conocemos el misterio de la bondad. O sea que ya conocemos el Evangelio, conocemos que Dios vino a esta tierra y se hizo carne, ¿ok? Entonces dice que más a nosotros se nos ha dado ese misterio. Entonces, lo que quiero yo consolidar es de que nosotros no debemos de ignorar todas esas advertencias que se nos hacen, todas esas señales que nosotros vemos, ¿verdad? Esas nos deben a nosotros, no digo yo que debemos de andar buscando a los homosexuales para pegarles en la frente, pero nosotros sí debemos estar listos para presentar el Evangelio,
¿verdad? A toda criatura, porque para nosotros es un mandato. ¿Okay? Yo sé que a veces no es fácil presentarlo a veces a nuestros familiares, pero nosotros debemos de orar por todos, incluyendo nuestros familiares, incluyendo nuestra congregación, y pues vivir una vida en santidad, una vida agradable al Señor, porque los tiempos van a ir de mal en peor, ¿okay? Van a ir de mal en peor, no van a ir mejores. Entonces nosotros tenemos que estar preparados en todas estas advertencias que nos da el Señor, ¿okay? Entonces que Dios les bendiga y espero que okay. Vamos a orar. Si alguien tiene